¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de testimonio de la conferencia Yo estudié en Francia y tú. Y bueno, bienvenidos a todos. Entonces, la temática de esta tercera y última sesión es la de pues, realizar estudios de posgrado en ciencias sociales en una universidad pública y una práctica profesional en Francia. Entonces, en un instante voy a ceder la palabra a Mauricio Fernández, que nos acompaña el día de hoy, y que va a compartir su testimonio en una presentación que va a durar entre 10 o 15 minutos. Y pues después vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, para la que también nos acompaña Estefanía Rivera, que es responsable del espacio Campus Trans Guadalajara. Y bueno, para esto último les recuerdo que deben mandar sus preguntas en la sección que dice preguntas y respuestas, o sea, bueno, P y R, o depende del idioma en el que esté su Zoom, y no por el chat de Zoom. Entonces, bueno, muchas gracias y sin más, pues cedo la palabra a Mauricio para que empiece con su presentación. Entonces dejo de compartir para que puedas compartir tu pantalla también. Buenas tardes a todos. Denme un segundito. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Nada más les pido que me confirmen en cuanto lo vean. Sí, vemos tu pantalla. ¿Ahí lo ven? Sí. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo me presento, soy Mauricio Fernández. Ahora mismo estoy terminando un estudio de posgrado aquí en Francia. Y bueno, a grandes rasgos trataré de compartirles mi experiencia a lo largo de estos 2 años, un poco de los consejos y de lo que ha sido el transcurrir, pues, mis estudios de posgrado en este país. Lo primero, pues, como lo decía el título de esta presentación, estudiar Francia. Yo estudié en este país. ¿Y tú cuándo esperas lograr este proyecto? ¿Por qué estudiar en Francia? Bueno, para empezar, personalmente yo decidí estudiar en Francia porque para mí siempre fue un deseo y una meta en la vida. Al terminar mi carrera de Relaciones Internacionales en la ciudad de Puebla, yo tuve la gran oportunidad de trabajar para el gobierno francés. Y esto fue lo que a mí, desde un inicio, me hizo darme cuenta que Francia representaba una gran oportunidad de vida y sobre todo un país con el cual yo tenía muchas cosas en común y yo quería experimentar más. Creo que Francia, y lo he comprobado a lo largo de estos 2 años, es un país que tiene una excelencia académica muy, muy relevante, sobre todo en temas que son de mi interés, como los diplomáticos, de relaciones internacionales y de cooperación internacional. Es un país multicultural, un país en donde al llegar a una aula universitaria, no solamente te ves con compañeros mexicanos como nosotros, sino con compañeros de otros países, de todo el mundo, y eso permite que el ambiente multicultural esté más, pues más allegado a nosotros y a nuestra vida diaria. Es un país en donde el idioma francés me ha dado muchas oportunidades de vida. Creo que el aprender 1, 2, 3, 4 idiomas es algo que hoy en día sí es muy relevante si queremos lograr una gran carrera profesional en un futuro. Entonces, el idioma francés siempre fue algo que me llamó la atención y por eso también decidí estudiar en Francia. Como lo mencioné anteriormente, mis experiencias profesionales pasadas también fueron un parteaguas al tomar la decisión de por qué estudiar en este país. Y bueno, Francia siempre fue un país que estuvo muy presente en mi vida, en la literatura, en la música, en las películas. Y siempre que estaba en Puebla y en México decía, bueno, espero algún día poder lograr un proyecto educativo y estudiar en este país. Yo donde estudié, como lo mencionó anteriormente Mireya, yo estudié una maestría completa de 2 años. Es una maestría que se llama Coopération Internationale entre l'Amérique latine et l'Europe. Es una maestría que está dentro de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 y es una, vamos a decirlo, como un estudio que está dividido en 2 institutos. Una parte es la Sorbonne Paris 3 y el IHUL, que es el Instituto de Altos Estudios en América Latina. ¿Y por qué? Porque mi maestría está muy enfocada sobre todo en temas de cooperación internacional
entre la región de Europa y la región de América Latina. Es un posgrado que se ajustaba realmente a lo que yo buscaba para poder emprender de ahí una carrera profesional. ¿Por qué? Porque veíamos temas de cooperación internacional, de género, de gestión y creación de proyectos en cooperación internacional, en materia de política pública. Es decir, que estaba muy encaminada a lo que yo había estudiado anteriormente. Y creo que eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta al momento de hacer una decisión de estudios de posgrado. Es decir, cuál es mi background, qué he hecho antes de mi vida, tanto académica como profesional, para poder tomar la mejor decisión al momento de elegir una maestría. En mi caso, como había estudiado la licenciatura en Relaciones Internacionales, había trabajado para el gobierno francés en México, yo ya estaba muy decidido hacia lo que me quería dedicar y yo quería informarme más, aprender más, tener más conocimientos para, con todo lo que yo había hecho anteriormente, poder destacar más en el ámbito profesional. Y es por ello que esta maestría se ajustó precisamente a lo que yo estaba buscando en ese momento de mi vida. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es decir, una vez que ustedes ya están decididos a estudiar un posgrado en Francia, ¿cuáles son los pasos que deberíamos seguir? Y son los pasos que yo seguí en un momento. Para empezar, tener un proyecto claro de estudios, es decir, tener decidido, me quiero ir a estudiar un posgrado. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros decidimos el que queremos hacer un estudio en el extranjero, tenemos que comenzar a preparar ciertos documentos y empezar a tener ciertos requisitos que son importantes. En Francia, como ustedes ya sabrán, en la totalidad, bueno, no en la totalidad, en la gran parte de los estudios dentro de las universidades públicas son en el idioma francés. Hoy también encontramos posgrados en inglés dentro de universidades públicas, pero es una realidad que la mayor parte de la oferta educativa se enseña en francés. En mi caso, el primer paso fue ese, aprender francés y llegar al nivel que me requería la universidad a la cual yo quería postular. En mi caso, la Sorbonne París 3, junto con el IHUEL, me pedían tener un C1 en francés. Y es por ello que yo me dediqué a estudiar francés hasta conseguir la certificación, para con ello asegurarme de que mi aceptación iba a ser positiva por parte de los establecimientos franceses. El segundo es tener un proyecto sumamente claro. Primero, porque el tomar la decisión de hacer un posgrado en el extranjero no es sencilla. Ustedes dejan familia, dejan una estabilidad económica, emocional y personal, pero si ustedes tienen un proyecto claro sobre lo que quieren lograr y hacia dónde se quieren dirigir como profesionistas y como personas, entonces el camino se hace mucho más ligero. Por lo que tener un proyecto claro de estudios es sumamente importante. Tercero es tener toda la documentación completa. Tener el certificado de bachillerato, tener sus traducciones, tener el diploma de licenciatura con sus certificaciones, es decir, informarte con Campus France sobre todo lo que tienes que hacer para que no olvides ninguno de los documentos que se piden. ¿Y esto por qué? Porque a veces tenemos un proyecto claro de estudios, tenemos el francés, pero no tenemos un documento que es necesario para postular. Es por ello que es muy importante hacer hincapié en acercarse a su espacio Campus France, tener toda la información que se va a pedir para poder estudiar un posgrado en Francia y a partir de ello empezar a juntar los documentos, los requisitos lingüísticos y la motivación de por qué estudiar en este país. ¿Cuáles son mis tips que yo les podría dar al momento de que ustedes estén encaminados a estudiar un posgrado en Francia? Lo primero es luchar por sus objetivos. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino van a aparecer 1000 preguntas. Y 1000 preguntas que vienen de compañeros de trabajo, de familiares, de amigos y sobre todo preguntas que nos hacemos nosotros mismos. Es por ello que al momento de que creemos en que un proyecto académico en Francia va a ser un gran paso para nuestra vida profesional y personal, es sumamente importante luchar por esos objetivos personales. Y luchar a costa de todo, con esfuerzos, pero sobre todo con dedicación. Es importante preparar un proyecto
¿Por qué? Porque al momento de que nosotros empezamos a crear este proyecto, los ladrillos vamos, pues como yo siempre hago esta analogía, es como crear una torre de ladrillos y al momento de que vamos poniendo pasos firmes, vamos a llegar hasta nuestro objetivo personal y profesional. Yo siempre digo esta frase y no sé si suene muy romántica o de mucha esperanza, pero es algo que yo viví, que yo siempre me dije y hoy estoy en Francia y estoy estudiando en París. Y es todo lo que tú deseas, lo puedes lograr. Nosotros somos nuestro único límite. Entonces, ustedes realmente si desean estudiar un posgrado en Francia, lo pueden lograr si tienen dedicación y si se preparan. Aprender francés es sumamente básico para poder sobre todo asegurar una aceptación dentro de los establecimientos de educación superior y sobre todo para tener una integración personal muchísimo más fácil a la cultura francesa. Porque al momento de que nosotros llegamos a Francia, vamos a enfrentarnos a un choque cultural muy importante, pero sabiendo el francés, este choque cultural se hace muy fácil y al contrario, aprendemos más y nos damos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Estudiar, yo siempre lo he dicho, abre el mundo y Francia me lo ha demostrado. Para mí el conocer gente de otros países que nunca lo imaginé ha sido abrirme literalmente los ojos al mundo, darme cuenta que otras oportunidades existen fuera de México y hoy en día ya lo veo hasta más grande. Ya no solamente es qué puedo crear en México, qué puedo crear en Francia, sino qué puedo hacer en otros países, gracias a esas conexiones multiculturales que he podido lograr a lo largo de estos 2 años de posgrado. No te des por vencido ni vencida. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes estén decididos en lograr un proyecto académico, yo se los aseguro que lo pueden lograr. Muchas veces nos ponemos muchas preguntas nosotros mismos, pero si lo hacen con dedicación y esfuerzo, es un proyecto que se puede lograr con toda facilidad. Y, importante, terminar tus estudios de licenciatura para poder postular un posgrado y con eso tener las herramientas para poder tener una integración buena a la universidad francesa, porque tampoco es sencillo. Y es al punto siguiente. Estudiar en Francia eh, conlleva mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy organizados. Yo estaba acostumbrado a un sistema educativo en México en donde los profesores nos recordaban a cada rato cuándo teníamos que entregar ciertas tareas o para cuándo era cierta lectura o cuánto teníamos que entregar el trabajo en equipo. Y aquí en Francia, el primer día que llegas a clase, te dan todo tu sílabus, todas las materias que vas a tomar, todas las sciences, como le dicen aquí, todas las ciencias, bueno, no son ciencias, sino todos tus horarios de esa materia durante el semestre y entonces tienes que ser muy organizado para saber qué día te toca cierta lectura, para qué día es cierto reporte de esa lectura, cuándo tienes que hacer un trabajo en equipo, para cuándo es la exposición individual, cuándo es la exposición en equipo. Es decir, que el ser organizado es una de las primeras cosas que yo aprendí al estudiar en Francia. Tienes que aprender a cumplir y redactar, que ha sido una de las cosas que más trabajo me ha costado. Yo con un nivel C1 en francés decía, bueno, pues ya sé francés, estoy seguro que voy a poder ingresar a la universidad y redactar de forma muy sencilla. Y fue uno de los primeros choques que yo mismo me di, porque redactar en francés es muy, muy laborioso, pero es sobre todo una cuestión de tener muy organizada la mente. Tienes que tener muy organizada tus ideas para poderlas plasmar en un texto. Entonces, es importante ser organizado en todos los aspectos de la vida. Leer, aprender a explicar lo que has leído, hacer notas de lectura que tú puedas explicarle a tus compañeros y a tus profesores, es algo que ustedes van a enfrentarse si ingresan a una universidad pública, porque forma parte de la estructura académica de cualquier posgrado. Redactar y defender tus ideas. Yo para la maestría que estoy realizando actualmente, que ya estoy por terminar, se me pidieron hacer 2 memoires. Memoir es como una tesis en lo que llamamos en México. Yo tuve que redactar 2, una para el primer año y una para el segundo año. Es decir, que yo tuve que informarme, leer, redactar mi tesis del primer año y defender las ideas que yo estaba plasmando en ese texto. Solamente rápido les comparto, mi primera tesis fue acerca de las desigualdades en el sistema educativo mexicano a través de la crisis
de la COVID, bueno, del COVID-19, justamente para poder tener esta comparación sobre lo que se hacía en Francia y lo que se hacía en México y cómo estaban estas desigualdades tanto en los sistemas públicos como privados en la enseñanza superior. Y redactarlo fue un reto y defenderlo fue otro reto, pero al final si tienes tus ideas organizadas y plasmas bien lo que tú quieres decir dentro de esos textos que te pida la universidad y tus profesores, es muy importante defender, es muy fácil, perdón, defender tus ideas. Y pues estar listos para pasar una gran parte de su tiempo en las bibliotecas. Aquí en Francia y sobre todo en París, que es la ciudad en donde yo estudio, hay muchísimas bibliotecas públicas que están abiertas prácticamente todos los días, en donde se puede ir a estudiar, leer con tranquilidad. Y en mi caso muy personal, en mi experiencia muy personal, en las bibliotecas he conocido gente muy interesante, gente que se dedica a cosas totalmente diferentes a las que yo hago actualmente. Y eso también es muy padre porque no solamente compartes tu cultura, de dónde vienes, tu idioma, sino también compartes tus ideas y eso te ayuda a tener mayor, pues una mayor proyección a nivel personal y profesional. La vida social. La vida social en Francia y sobre todo cuando eres estudiante de posgrado, es muy importante que tengan esto en mente. Nunca van a estar solos. Siempre cuando ingresan a una universidad pública para estudiar un posgrado, van a tener una semana de pré-rentrée, como le llaman, una semana de pre-ingreso a los estudios de posgrado, y ahí van a conocer a muchísimas personas. Van a conocer a chavos como ustedes que ingresan en un primer año o en un segundo año de posgrado, y eso les va a permitir hacer una vida social. Dentro de la universidad pública hay un catálogo inmenso de grupos estudiantiles, de asociaciones, de actividades culturales, deportivas, de baile, de teatro, de música, y eso te permite crear una vida social dentro de tu universidad. Si no es dentro de tu universidad, existen grupos en Facebook, como el grupo en el que yo estoy, Mexicanos en París, en donde está un grupo de una gran comunidad de mexicanos que estamos viviendo en la ciudad en donde yo estudio, que es París, y compartimos tips, compartimos eventos, nos juntamos de repente para poder pues tener este acercamiento con nuestra cultura y bueno, la vida social es sumamente agradable. Yo me permití ahí ponerles 3 fotografías de mis 3 mejores amigas, que como lo pueden ver, bueno, no sé si lo pueden apreciar, espero que sí, pero de distintos países. Tenemos a Alexa, que es de Honduras, a Cecilia, que es de Colombia, y a Valentín, que es de Lille, de aquí de Francia. Y para mí el conocerlas ha sido pues una gran ventaja y pues una gran alegría en mi vida profesional, porque los 3 nos dedicamos a cosas muy similares, los 3 estudiamos la misma maestría, y hoy, por ejemplo, Alexa está trabajando para una organización que hace evaluaciones de política pública. Cecilia se encaminó más al tema de la cooperación internacional en materia de cine y promoción cultural. Y Valentina ahorita está haciendo una estancia en la Embajada de Francia en Chile para dedicarse en temas de cooperación universitaria para los países de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Entonces, si se dan cuenta, son distintos caminos profesionales que nos encontramos dentro de una misma universidad y eso es lo que ayuda a tener una vida social y una vida asociativa como estudiante muy agradable durante nuestra estancia educativa. Y bueno, mi práctica profesional, lo que aquí en Francia le llamamos el stage, para mí era obligatorio para poder obtener mi título de maestría del segundo año. Me pedían hacer una estancia de stage, de práctica profesional por 6 meses, y yo tuve la gran oportunidad de estar dentro de una escuela de ingeniería. Hoy estoy haciendo una práctica profesional en el SE París, que es una escuela de ingeniería, y estoy trabajando para la Oficina de Relaciones Internacionales, en donde gestionamos toda la movilidad saliente de los estudiantes franceses y en mi caso me encargo de todas las destinaciones europeas. Es decir, que hago proyectos de cooperación en materia de movilidad educativa con todos los países europeos para poderlos mandar y que ellos hagan unas estancias de intercambio educativo por 6 meses o un año. Para mí esto ha sido una gran ventaja porque me ha dado la oportunidad de tener un mayor valor en materia profesional,
ha ampliado mis oportunidades profesionales también porque he podido conocer a colegas que trabajan conmigo, que vienen de otros medios, de otras universidades, de otras ciudades, de otros países, y eso ha enriquecido mi carrera profesional. He podido dar a conocer mi talento porque creo que en México existe mucho talento. Somos gente muy trabajadora, muy perseverante y muy disciplinada. Entonces, esto me ha ayudado a poder yo también decir, bueno, soy Mauricio, soy mexicano, sí estudié en Francia, pero este es mi valor como mexicano y como estudiante y como profesionista. He podido demostrar mis aptitudes y mis conocimientos, he podido aprender de los demás, que es algo que creo que es muy importante también recomendárselos. Aprendan de todos, de sus maestros, de sus compañeros, de ustedes mismos, de la gente con la que se crucen, porque justamente aprender es lo que nos hace crecer como personas y como profesionistas. Y sobre todo, esta oportunidad de prácticas profesionales me ha dado la oportunidad de valorar mi trayectoria profesional y personal, porque después de mis prácticas profesionales que termino ya el 1 de septiembre, me han propuesto un trabajo y para mí es una gran satisfacción personal y profesional porque he podido demostrar quién soy, qué he estudiado, el esfuerzo que he hecho para estar en París, el haber terminado una maestría y el que me oferten una posibilidad de trabajar, para mí ha sido un gran logro profesional y personal. Yo tuve la gran ventaja y sobre todo el gran orgullo de ser becario del gobierno francés. En mi generación fuimos 3 becarios, de los cuales tuve la oportunidad de conocer de ya a una becaria como yo, que nos venimos en la misma generación, pero ella está en otra ciudad. Yo estoy en París y pues para mí el postular a esta beca implicó mucho esfuerzo, sobre todo un esfuerzo en el cual yo tuve que prepararme, tuve que rellenar ciertos formularios, tener toda mi documentación, estar de ya aceptado dentro de una universidad pública en Francia para poder postular a esta beca. Es decir, que se me pidieron ciertos requisitos, los cuales pues fue un esfuerzo y una organización para poder juntar todos esos documentos. Para mí fue una gran oportunidad porque al momento de ser becario del gobierno francés y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuve acceso al alojamiento estudiantil dentro de la ciudad universitaria, que es la Cité Universitaire de Paris. Yo viví y sigo viviendo hasta final del mes porque ya se me termina la beca en la Casa de Cuba, que es la Fundación Aubry de Roncher, dentro de la ciudad universitaria de París. Y bueno, para mí fue una gran oportunidad de vida y sobre todo una gran oportunidad para tener una inserción o un primer acercamiento con este país. Pues para mí siempre ha sido un gran orgullo representar a México. En mi casa, la mayor parte de estudiantes que vivimos ahí vienen de países como Algeria, Túnez, Cuba, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Canadá. Y para mí el representar a mi país, compartir mi cultura, compartir mi comida ha sido siempre un gran orgullo y como becario la verdad es que sí, me siento orgulloso de formar parte de este grupo. Es una gran oportunidad para estudiar. Yo al mes estaba recibiendo 700 euros por mes, lo cual me permitía pagar mi alojamiento y pagar ciertas cosas de mi vida en Francia y sobre todo en París, que es una ciudad muy cara. Se podrán imaginar que no ha sido sencillo el administrarme económicamente con 700 euros, por lo cual yo también trabajé. Desde el primer momento que llegué a París, mi opción económica, porque eso también jóvenes tienen que saberlo, planificar. Hay que planificar también como un proyecto económico de, ok, cuánto voy a gastar al mes, cuál es el costo de la ciudad en donde voy a vivir, cuál es el costo aproximado de renta, de comida, de todo lo que ustedes van a tener que pues tener la necesidad para poder vivir día con día. Entonces, en mi caso, yo tenía 700 euros, de los cuales 400 eran destinados para mi alojamiento, 300 euros eran ya para mi comida y para mi transporte, para mi telefonía celular, ya era para mi vida. Con esos 300 euros, yo me di cuenta que iba a estar muy limitado, por lo cual, desde el primer mes que yo llegué, empecé a postular a trabajos, desde cuidar niños, desde ser mesero, desde ser recepcionista, desde pasear perritos. Yo postulé a cualquier trabajo y tuve la gran fortuna de trabajar como recepcionista en la Casa de Canadá,
dentro de la ciudad universitaria. Existen varios complejos de distintos países. Yo postulé para un puesto de recepcionista y trabajé ahí por 1 año y medio, en donde tuve la oportunidad también de colaborar con colegas de Canadá, es una cultura a la cual yo no conocía y hoy en día valoro mucho. Y ese trabajo me permitió completar mis gastos mensuales. Recuerden que como estudiantes tenemos un cierto límite de horas. Son, si no me equivoco, 35 horas por semana lo que se puede trabajar. Entonces yo estaba limitado a lo que me daba mi visa para poder trabajar y yo recibí el salario mínimo, pero con el salario mínimo, jóvenes, yo pude vivir en París por 2 años sin ningún problema, ser independiente de mi familia, es decir, yo mantenerme totalmente y también poder viajar, no mucho porque me dediqué a estudiar, pero ciertos viajes los pude hacer y todo fue gracias a trabajar y a tener ese apoyo en cuanto a la beca. Por lo cual yo siempre me encuentro y me encontraré muy agradecido por esta oportunidad. Y bueno, para terminar, yo creo que vamos a tener un momento para poder contestar a sus preguntas si es que las tienen, pero yo cerraría pues esta intervención de mi parte diciéndoles estas 3 cosas. Motívense, prepárense y logren sus objetivos. Creo que si ustedes hacen estos 3 pasos, me dará mucho gusto verlos aquí en Francia. A los que estén por postular o quieran postular a París, pues aquí estaré con todo gusto. Y pues agradezco mucho a France Alumni, a Mireia y a todo el equipo Campus France, que aprecio y que siempre apreciaré por esta gran oportunidad. Y pues muchas gracias. Ay, pues muchas gracias, Mauricio, por tu testimonio, por tu presentación. La verdad fue muy, muy interesante. Creo que tocaste muchos temas que pues, les interesan a todos y, o sea, bueno, que les van a servir muchísimo a todos los asistentes a a esta reunión. Y bueno, aquí hay algunas preguntas. La verdad es que ya no tenemos tanto tiempo, pero bueno, vamos a leer algunas de estas preguntas. Y bueno, las que se puedan contestar. Digo, ya esta es la última sesión, entonces no tenemos la prisa de conectarnos a una nueva, pero bueno, también por respeto a su tiempo, vamos a nada más contestar algunas. Bueno, aquí hay una sobre la dificultad para encontrar trabajo. Yo me imagino que eso, pues el hecho de haber hecho un stage sí lo facilitó bastante. ¿O qué nos podrías decir sobre el hecho de encontrar trabajo después de la maestría? Sí, para encontrar un trabajo después de la maestría no es sencillo. Lo que sí yo les recomiendo es que al momento de postular a sus prácticas profesionales, seleccionen bien el tipo de organismo y el tipo de práctica que quieran realizar, porque una práctica profesional sí puede ser ese escalón para poder tener este proyecto profesional y alcanzar el tener un trabajo en Francia. Ok, aquí hay otra. Creo que tú mencionaste un poco de eso al principio, pero pues digo, nada más para especificar más, preguntan si vienen de un área que no es ciencias sociales, tienen la oportunidad de postular, de ser admitido en un máster como el que realizaste tú. Sí es posible, no es sencillo, ahí va a depender mucho de su carta de motivación, porque ustedes tienen que reflejar el por qué quieren arraigarse a ese tipo de estudios. Es decir, yo estudié comercio internacional, pero me quiero dedicar a temas de cooperación internacional, que es más el área de ciencias sociales dentro de una universidad pública. Va a ser la carta de motivación y la entrevista que ustedes realicen con su agente Campus France, lo que va a definir esa aceptación. ¿Por qué? Porque sí tenemos que realmente demostrar el por qué queremos direccionarnos hacia ese tipo de estudio. Pero sí es posible. Ok, aquí preguntan también sobre los financiamientos, las becas. ¿Hay algún promedio en específico que te pidan? O sea, digo, ya que tienes, me imagino que es ya que tienes la beca o antes, o sea, el tema de, pues, de como que antecedentes académicos. Y también preguntan sobre la entrevista. Digo, yo me imagino que, o sea, bueno, que nos cuentes un poco sobre lo de la beca. Sí, pues si el promedio es básico, eso sí es muy importante, jóvenes, hay que leer todas las convocatorias de beca, informarse bien sobre lo que se pide para ver si somos elegibles
porque tampoco hay que quemar las cartas nada más por quemarlas. En mi caso, al momento de ver la convocatoria de beca del gobierno francés con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el promedio que nos pedían era 8.5 a nivel licenciatura. Yo tenía el promedio, tenía todo el certificado de licenciatura con sus traducciones, tenía todo el perfil completo para poder postular a esa beca. Entonces, sí es muy importante que revisen lo del promedio. Y la segunda pregunta, Mireya, era Sobre el proceso para o sea, la pues para la entrevista. aplicación, la entrevista y bueno, o sea, sugerencias para aplicar a un financiamiento, a una beca. Sí. Lo de las becas jóvenes, eso sí es todo un trámite, sí conlleva tiempo porque se tienen que llenar formularios, entregar fotografías, enviar todo un expediente de beca. Su agente Campus France nos podrá informar más sobre todo sobre las becas que hoy en día existen, porque yo me fui hace 2 años, entonces las cosas yo creo que han cambiado, no creo que sean las mismas, entonces infórmense, pero sí leer muy bien la convocatoria, tener todos los requisitos y en mi caso la entrevista la hice con 2 personas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por cuestiones, yo creo que también profesionales, no puedo compartirles a ustedes que me preguntaron, pero sí era muy, muy enfocado en quién era, cuál era mi motivación, por qué yo pensaba bueno, sí, porque yo tenía el perfil necesario para poder ser becario. Es decir, son ciertas preguntas que sí te ponen pues sí te ponen en una posición de, ok, este soy yo, esto es lo que quiero lograr y de aquí vengo. Entonces, es saber demostrar quién eres y si son jóvenes preparados con un proyecto claro, como lo mencioné en la presentación, es muy fácil poder tener una entrevista pues positiva y sobre todo con resultados positivos a la vez. Y si no los tienen jóvenes, no se desanimen porque también es importante recalcar eso, que nos encantaría que todos los mexicanos como yo pudiéramos venirnos con becas, pero desgraciadamente no es así. Entonces, si no son seleccionados, no quiere decir que no tengas el perfil. Simplemente la competencia es demasiado grande, las oportunidades son muy pocas. Entonces, si no logras una beca, no te desanimes, porque como yo, aunque tengamos que trabajar, los mexicanos y quien sea, vamos a salir adelante si trabajamos, si tenemos un proyecto y sobre todo si es algo que queremos hacer. Ustedes son los únicos que se limitan. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo tal vez podemos tomar una pregunta más. Había varios que preguntaban sobre el nivel de francés. ¿Cómo te fue Ujú, con el tema de la certificación con el C1? ujú. Sí. Ok, el francés, eso sí, hay que tomarle dedicación y tiempo. Yo para alcanzar un nivel C1, sí me tomé aproximadamente entre 3 años y medio, 4 años. Yo estudié en el Instituto Francés de América Latina en la Ciudad de México y estudié un tiempo también en la Alianza Francesa de Guadalajara cuando me trasladé a esta ciudad. Sí lleva tiempo, sí lleva esfuerzo y dedicación. Y yo en mi caso, pues la certificación sí la preparé con antelación, me metí a talleres específicos. Ustedes infórmense porque dentro de sus alianzas francesas existen talleres de preparación para ciertas certificaciones. La universidad a la que yo postulé, el IHL con la Sorbonne París 3, sí me pedía el C1. Hay algunas universidades que piden el B2, entonces depende lo que quieran estudiar. Los que estén escuchándome y estén en la misma área que yo, que son ciencias sociales, relaciones internacionales, ciencia política, el C1 va a ser súper importante para poder tener una aceptación dentro de una institución de educación pública en Francia. Y, por ejemplo, no lo hablé, pero ustedes seguro han escuchado de Sciences Po, también Sciences Politique, no pide francés porque los estudios son en inglés, pero si quieren tener una inserción cultural muy, muy adaptable en Francia, el francés siempre va a ser importante. Entonces, prepárense porque es la primera llave de acceso a los estudios superiores en este país. Ay, pues muchísimas gracias, Mauricio, por todas tus respuestas. Creo que fueron muy útiles para todos y me imagino que varios se quedaron con, con algunas preguntas. Entonces, por lo mismo, ya en el chat les pusieron algunos enlaces, algunos contactos a los que se pueden dirigir si tienen más preguntas. Les recordamos que Mauricio forma parte de nuestra red de embajadores de France Alumni México, entonces que justamente ellos son pues, los alumni embajadores, son
pues estudiantes, o sea, pues bueno, personas que realizan sus estudios en Francia, que están dispuestos a apoyarlos a ustedes en sus proyectos de estudio en Francia también. Entonces, pues nada, no duden en contactar a Mauricio por si tienen alguna otra pregunta, y pues estén al pendiente de nuestras redes sociales, de los demás eventos que vamos a organizar, pues para irlos apoyando a ustedes en su proyecto de estudios en Francia. Y pues muchas gracias por su asistencia, y pues ya yo creo que terminamos la última sesión del día de hoy. Gracias. Muchas gracias.